Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve, historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, 18 horas, 20 grados, pero qué día más bonito que ha hecho hoy. Y que ahora que son las 6 de la tarde haya 20 grados es maravilloso. Ojalá siga así el fin de semana, ¿no? Y así uno lo puede disfrutar al aire libre, si tiene ganas y si puede. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Eso es lo que importa. En un ratito, Morena Ferreira nos va a traer una nota sobre Fashion Revolution, que es un movimiento que lo que busca es accionar para que la industria de la moda sea más justa para los que trabajan en ella, más justa para los que usan la ropa, obviamente, y para el mundo en general y el medio ambiente. Así que sobre eso nos va a traer esa nota Morena Ferreira. Yo en el segundo bloque, noche de viernes, noche de clips que muestran la ciudad de Montevideo. Es el turno de las décimas, un tema de la trampa, o sea que vamos a estar conversando con Garo Arakelian, compositor y guitarrista de la ex banda La Trampa, por decirlo de alguna manera. Y ya le doy la bienvenida a Jorge Temponi, que está con un amigo de la casa, con quien el año pasado trabajé en Montevideo Rock. Carlitos Dopico, ahí, muy buenas tardes. Exacto. Todo un Carlitos Dopico a mi lado. ¿Qué dice, Campo? Buenas tardecitas para todas y todos. Y vamos a hablar un poco de circo, del dúo circense Caos al Filo, integrado por Carlos Dopico, que como bien decís, es un periodista cultural de larguísima y riquísima trayectoria, Dopico? Sin exagerar, ¿no? Sin exagerar lo más mínimo, y que supo conducir junto a usted, Campo, con niveles de excelencia nunca vistos en la televisión nacional, la transmisión excelsa del último Montevideo Rock en TV Ciudad. Y algún trabajito Después de contigo toda en la esta facultad sobada, hizo también. Y algún trabajito juntos en facultad también hemos hecho. Pero bueno, esto es de interés del público montevideano, no es tráfico de influencias, por más que la amistad nos une, tanto con Campo como con Dopico, como ellos. O sea, sería un triángulo de amistad. Bien, vamos a hablar de circo contemporáneo mejor. Caos al Filo. Carlito, primero, buenas tardes y gracias por recibirnos acá en Bellavista, barrio Bellavista, a unos metros, a unas cuadritas de Capurro, en el espacio creativo de Caos al Filo, en donde, bueno, pergeñan sus cosas porque cuenta conmigo, siempre me sale cuento contigo. Cuento contigo. Ah, no es cuenta conmigo. No. Es cuento contigo. Exacto. Perfecto. Revisen lo que mandé en gráfico, que no sé si lo mandé bien, entonces. No, creo que sí. Cuento contigo, se viene en la sala Hugo Balso del 11 al 15. 2 en 1. Ahora sí, para que hables vos, porque vengo hablando mucho. ¿Qué es el circo contemporáneo? ¿Qué lo diferencia del circo tradicional al que íbamos nosotros de niños, sí, con los bichitos y los payasos y todo eso? Y bueno, ¿de qué se trata ese cuento contigo? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido, un placer enorme. El circo contemporáneo va a ser como una definición bastante reduccionista, ¿no? Bastante simplista, pero a grandes líneas el circo contemporáneo se nutre de elementos, de disciplinas, durante años amasadas por el circo tradicional, ¿no? O sea que es heredero directamente del circo tradicional. Pero el circo contemporáneo se adapta de alguna forma a los nuevos tiempos. Contemporáneo quiere decir que habla de cosas cotidianas, de cosas de estos tiempos. Pero por otro lado, el circo contemporáneo se ha adaptado, por ejemplo, a no depender o no trabajar exclusivamente en carpa, que es algo bastante habitual del circo tradicional, ¿no? Del circo criollo también. O sea que se adapta a salas, se adapta a otros escenarios diferentes, de hecho a escenarios no convencionales también, aunque no sean salas, en galpones, en las calles, etcétera, etcétera. El circo contemporáneo además ha desarrollado una narrativa, o sea que se aproxima un poco más al teatro, a expandir una dramaturgia, un relato, que el circo tradicional quizá, algunos lo hacen, pero no es lo más común, no es lo más habitual. Sí, de repente, en lo más común en el circo tradicional, que capaz algún numerito tuviera su historia como una viñeta, pero ya cuando se iban los payasos y venían los equilibristas, empezaba otra historia. Exactamente. Y por otro lado, generalmente hay un presentador, una presentadora o presentadores que de alguna manera van dando introducción a los diferentes números de demostración acrobática, de destreza, etcétera, etcétera. O sea que sería como una secuencia de demostraciones. El circo contemporáneo lo que hace es tomar todo eso, atravesarlo con el absurdo y, bueno, desarrollar una obra, ¿no? Una obra
obra por un dúo o por una compañía entera, pero lo cierto es que trata como de abrazar un poco todo el lenguaje, incluso audiovisual, ¿no? O sea, cosas que el circo tradicional generalmente no ha incursionado, el circo contemporáneo sí, ¿no? O sea, proponer dentro de su escenario, dentro de su puesta en escena, también el medio audiovisual. Ahí escucho que viene, si no me miente el oído, viene llegando la otra integrante del dúo a quien vamos a incorporar a la charla. Mire, qué lindo, viene con la llave. Echa una patrona. Marcela, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Vení, acércate, hacete. Bueno, dejá las cositas y ya venís. Marcela Martínez con nosotros, bien. ¿Y de qué historia cuento contigo? Bueno, es una historia que tiene mucho que ver con el confinamiento que atravesamos, ¿no? Por supuesto que no es una obra que si van a ver van a descubrir personajes de barbijo, ni que hacemos referencia a la pandemia, nada. Quiere decir que es una obra creada en este contexto, en el contexto del confinamiento, con todo lo que eso nos rodeó en su momento, ¿no? El momento de desarrollo creativo. ¿Qué era? Era el orden de quedarte en tu casa, el miedo a lo desconocido, el terror a que suceda algo a los tuyos y a vos mismo, la persecución, la observación. Hoy hablábamos con Marce, también hay mucho de la policía ciudadana que disparó toda esta locura, ¿no? Porque los miedos de uno terminan explotando los miedos de otro y así termina dándose una cosa de la que no queremos ser parte, pero estamos dentro, ¿no? Entonces, de alguna forma es una obra en la que los personajes enfrentan sus miedos, sus frustraciones y proponen líneas de salida también, ¿no? Porque lo que tiene el circo está bien, puede estar atravesado por un montón de conflictos y quizá por ahí lo dramático, lo trágico, pero hay que llevarlo a la comedia, porque lo que proponemos también es como una resolución de esos conflictos en escena. Básicamente por ahí. No van a ver la pandemia si van a ver la obra, pero pueden descubrir alguna cosita de eso que nos generaba, ¿no? Del enfrentamiento entre nosotros, de la persecución de alguien que podemos ser incluso nosotros mismos, que estamos en una situación totalmente inesperada, nunca planificada, ¿no? Entonces, está, por ahí. ¿Y vos cómo dirías, Marce? Buenas tardes, bienvenida a tu propio espacio. ¿Cómo dirías que son esos dos personajes, ya más allá de la historia, hablando de ellos dos? Bueno, uno no habla y el otro habla. Tiene que adivinar quién. Obvio. ¿Es bueno, como lo que venía pasando acá? ¿Decís? No, es lo contrario. Hacemos todo ficción, todo ficción. Entonces hay uno que habla y el otro que no habla. Y después son muy diferentes. Son muy diferentes, tienen muchos problemas, muchos problemas. Si tienen problemas, los personajes tienen más problemas y no van a resolver los problemas. Creen que los resuelven, pero van a ser peor todavía. Y bueno, cuanto más problemas tengan estos personajes, van a ser mucho mejor. Algo que se pregunta al toque, me parece, los televidentes cuando oyen la palabra circo, por más que esté unida a contemporáneo, ¿es para todas las edades? ¿Tiene algún público para el que esté más pensado esto? Justo recién una mamá me preguntaba lo mismo. Entonces yo le dije, es para todo público y a la infancia, a la niñez, perdón, no la infancia, a la niñez, le pedimos que no la callen, porque empiezan a participar. No es un espectáculo participativo, pero a veces pasa que se afectan por algo y las personas adultas se reprimen, ¿no? Y quedan así calladitas, a no ser que sean como estos personajes. Y lo que tiene el niño, la niña, que es espontáneo. Entonces puede decir algo que no le digan shh. Vieron que a veces pasa en los espectáculos que dicen shh. No, dejen que estos personajes lo tienen que resolver. Todo lo que pase, estos personajes lo van a resolver de una forma tal vez atípica a la esperada, y sí, es para todo. La recomendación es como mayores de 3 años, pero puede ir menores y pueden dormirse en la sala porque a veces con una canción se duermen. Somos papá y mamá de Amalia y Amalia va de muy pequeña y se dormía y disfruta mucho y es para activar esa sensibilidad hacia lo diferente también. Carlitos, ¿cómo se convive? Porque en teatro, en música, de repente a los espectadores les pasa de tener un poco de nervios porque no se equivoquen los artistas, ¿no? Ahora, en los espectáculos en que hay habilidades a propósito riesgosas,
¿Cómo se convive con ese riesgo o cómo se convive incluso con el error cuando el error aparece en escena? Con mucho miedo. Sí, en principio porque no querés equivocarte, ¿no? Por sobre todo, o sea, querés que lo que ensayaste, lo que recorriste en el ensayo, puedas recorrerlo en la función. Y por otro lado, porque si caes, de repente podés lastimarte. No trabajamos a gran altura, no trabajamos con red, y una de las cosas que tiene el trabajo de circo o el trabajo corporal que hacemos dentro del circo, de la investigación, la pedagogía que seguimos nosotros, que es bastante deleuziana, le decimos, primero aprendemos a caer, o sea, porque nadie que no sepa caer puede subir, nadie puede hacer una acrobacia aérea si no puede resolver en el piso. Entonces, tenemos una capacidad extra o recorrida o aprendida o descubierta, como quieran decir, de resolver en caídas muchos problemas. O sea, de hecho, ya hemos caído por cosas imprevisibles, porque vos tomás un montón de recaudos, pero de repente en la escena hay un montón de cosas que suceden, o vos dejaste una piecita acomodada, pero de repente en el movimiento anterior justo la tocaste y la corriste y eso hacía que... Es difícil, entonces hay que aprender a caer. Y después, nada, es mucha concentración también, mucha respiración, tratar como de soltar la adrenalina, ¿no? Que es un motor que vamos a tener durante toda la obra, pero cada vez que entramos en una pata, en esas salidas de escenario, respirar, aflojar, concentrar, ¿no? Es como un trabajo así. El trabajo clown, al mismo tiempo, es como de altísima concentración, escucha y observación. O sea, si uno escucha así, tiene que escuchar así. Si uno ve así, tiene que ver así. Por eso Marce decía también, todo lo que pasa en la platea, el clown tiene que estar extremadamente atento, porque tiene que ser capaz de resolver lo que pasa en el escenario y lo que pasa también con el público. Entonces, nada, eso, mucha disponibilidad, mucha percepción. Vamos a cerrar con una cancioncita. Ya estamos en tiempo de cierre, así que se acomoda por acá Carlitos. Es un espectáculo que tiene canciones como incidentales, que no tiene estructuras de canciones, sino que hay un piano, hay un violín, hay una batería asociada al piano. Esto es un set. Esto vendría a ser un set. Sí, por lo menos de buena parte de la obra esto es un set. O sea que integramos la batería, que en un momento suena batería mismo, y si no es un piano-batería. Yo tengo formación musical en distintas áreas, pero no soy un pianista, o sea que no van a ver en mis manos ni en mi técnica nada de piano, pero van a ver mucho de percusión, porque este es un instrumento de percusión, o sea, es cuerda percutida, ¿no? Por eso me da la posibilidad de hacer esto, si no, no podría hacerlo nunca. Pero bueno, serían cosas como esta, por ejemplo. De las canciones, por ejemplo. Otra puede ser esta. Y con esta música de la obra, les recordamos que Cuento Contigo va a estar en la sala Hugo Balso del Auditorio Adelarreta del Sodre del 11 al 15 de agosto. Es apta para todo público, es circo contemporáneo. Desde un rincón de Montevideo, desde el barrio Bellavista, para Montevideo, Uruguay y el mundo, circo y música con caos al filo. Venga, Marce. Gracias, querida. Gracias a ti. Gracias, Carlito. Arriba, Jorgito. Salud, Noé. Vamos. Arriba. Venga, adelante, Noé. Qué lindo. Aplausos. Muchas gracias. Bravo. Mucha mierda para ese circo contemporáneo.
Mucha mierda mandan de allá, dale. Muy bien, y ahora cambiamos de tema, nos vamos hacia la moda, pero con cosas que tienen que ver con cómo hacer la moda, cómo, digamos, cómo se organiza la industria de la moda. Y para eso le doy la bienvenida a mi compañera Morena Ferreira. Muy buenas tardes, More, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, nada, muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, nos traes Muy esta buenas. nota de Fashion Revolution. Sí, les traigo una notita sobre Fashion Revolution. Se preguntarán, ¿qué es Fashion Revolution? Bueno, Fashion Revolution es activismo de moda. ¿Tá? Es un movimiento que hay a nivel mundial en muchísimos países, más o menos unos 100 países, que lo que busca es que las marcas, diseñadores y que los consumidores y consumidoras de moda tengan más transparencia, ¿verdad? Que las marcas sean transparentes y que los consumidores sean conscientes de qué es lo que están consumiendo y que se hagan algunas preguntas para exigir que las marcas sean transparentes. Y para eso, de este tema, me fui a hablar con Eloísa Ponce de León, que es doctora en Derecho y también doctora en Ciencias Sociales. Ella, bueno, tiene todo un interés especial por todo el tema de los derechos laborales, el derecho ambiental también, que es algo que realmente yo no sabía que existía, pero existe. Y bueno, ella nos va a hablar un poco de todo este movimiento, de qué es lo que buscan, cómo se originó. Así que vamos a ver la nota. Fashion Revolution es un movimiento sin fines de lucro que está presente en más de 90 países, que lo que busca es accionar por una industria de la moda más justa, más transparente, justa con el planeta y con las personas que trabajan a lo largo de toda la cadena de suministro, desde proveedores hasta diseñadores, todos los que están involucrados. También accionamos para que cada vez más personas conozcan lo que sucede en esta industria, que es una de las más polémicas del mundo, tanto por las cuestiones sociales como por la contaminación que genera. Buscamos hacer un activismo positivo, así que todo lo que hacemos es para mejorar la industria, no tirarnos en contra, sino que generar justamente un consumo responsable y que todos estemos al tanto para poder decidir mejor. Lo principal para nosotros es educar, sin ser muy pretenciosos, es educar a los consumidores y a los ciudadanos en general para que se hagan preguntas como ¿quién hizo mi ropa? ¿Qué hay en mi ropa? ¿Quién hizo mis telas? Que son preguntas básicas para después poder conocer lo que hacen las marcas y decidir, como te decía, ¿no? De forma responsable y elegir aquellas marcas que están haciendo las cosas bien y que intentan ser sustentables y ser, como te decía, amigables con el planeta, con las personas, que están libres de explotación, que están pensando en un futuro mucho mejor para todos, ¿verdad? Sin destruir ni los recursos ni a las personas. ¿Qué vendría a ser transparente, ser amigable? Bueno, Fashion Revolution tiene un manifiesto que en 10 numerales lo que hace es decir cómo es la industria de la moda perfecta, digamos, ¿no? Un ideal. Para nosotros ser transparente es que nadie esconda ciertas cuestiones, más allá de las cuestiones, bueno, obviamente comerciales, que las marcas eligen no contar, pero que todos puedan decir, bueno, quiénes son los que trabajan en sus empresas, quiénes hacen la ropa que vestimos, que puedan contarnos cómo gestionan sus desechos o que puedan decirnos ese tipo de cosas que dan a entender que son una marca que no esconde nada, que no necesita esconder, sino que, bueno, que hace su trabajo y su arte y diseña y crea desde un lugar amable y limpio, ¿verdad? En Uruguay somos un equipo que todavía está en crecimiento, somos todas mujeres, así que animamos a todos los que quieran a sumarse, porque creemos que, bueno, que en todos los roles y en todos los lugares hay gente que puede hacer posible el cambio. A mí personalmente
lo que me atrajo, yo soy abogada, no tengo nada que ver con la moda, y siempre digo que ni siquiera soy una fanática de la moda, pero sí me trajo a esto el hecho de los derechos vulnerados, ¿verdad? Tanto de las personas, bueno, como lo que decíamos del planeta. No quiero vestir con ropas que involucren acoso, que involucren abusos, que involucren personas que no, niños, por ejemplo, que no están en el sistema educativo porque están en una fábrica trabajando 12 horas. Entonces creo que, bueno, por ese lado fue que más me involucré. Ya había estado en otro movimiento que es Universo Mola, con quien sigo hasta el día de hoy relacionada, pero quería como accionar un poco más, ir un poco más desde mi profesión y lo que puedo aportar. Y eso fue lo que me llevó a unirme, que además creo que es un activismo que está bueno, que genera impacto, que nos une con países de Latinoamérica, con países de todos los continentes, y eso hace una diferencia. En Uruguay es un gran desafío ser una marca sustentable. Yo les recomendaría que se informen, que sean creativos, que se unan a otras marcas. Hay un montón de nuevos diseñadores, de recién egresados que quieren ir por este camino y a veces se encuentran con desafíos que no logran sortear, pero que tal vez si se unen, si se consultan, eso de ser celoso con la información ya está, ya no es lo que se usa, lo que necesitamos. Necesitamos que los emprendedores se potencien entre sí y que si alguien tiene una herramienta que funciona, la comparta. Obviamente, a ver, somos conscientes de que quieren vender y está perfecto porque para eso estudiaron, para eso se prepararon y para eso también, bueno, vivimos en el mundo que vivimos y no podemos de golpe salirnos del sistema, pero nada, eso, que lo intenten y que sigan adelante. Fashion Revolution Week es la semana más importante, digamos, que tiene Fashion Revolution. Se elige la semana que coincide con el 24 de abril porque en el 2013, en esa fecha, hubo un derrumbe conocido como Rana Plaza, que es en realidad, bueno, en Bangladesh, en Rana Plaza. Dejó miles de muertos y miles de heridos por el colapso de este edificio donde había talleres textiles. A raíz de eso, todos los años se hacen acciones a nivel global, desde, bueno, ahora es todo muy virtual por la pandemia, pero se hacen intervenciones artísticas, se hacen charlas, seminarios, workshops y demás. Y además, lo que hacemos es el Fashion Open Studio, que literalmente es abrir las puertas de los estudios de marcas que están en este camino de la moda sustentable, transparente, ética. Y este año, la marca que fue elegida por Uruguay por primera vez, tuvimos una marca representando a Uruguay, fue la marca Gaia, que lo que hizo fue abrir su estudio de dos maneras. Por un lado, hizo un desfile como una forma de contar lo que ellos creen, esto de no herir al planeta, de ser consciente con las personas, y mostraron además todos sus procesos, desde, bueno, donde cosen, quiénes son las personas que están involucradas, las diferentes cooperativas con las que trabajan y bueno, así mostraron que pueden ser transparentes y que pueden ser exitosos porque es una marca que en Uruguay es pionera y además es sumamente conocida. Qué bien, ¿no? Ese activismo, porque en la industria textil hay un montón de explotación en varios países del mundo. Y bueno, y que esté este movimiento así tan activo es importante, ¿verdad? Desde acá como meter el granito de arena también, creo yo, ¿no? Sí, es muy importante también porque todo este tema de la moda rápida, lo que se llama fast fashion, está conquistando muchos lugares que, bueno, trabajan con moda que contamina mucho, con altos contaminantes. También todo esto de que sea muy rápido,
y Gente mucha trabajando en producción. condiciones malísimas Sí. también, ¿no? Y bueno, y lo bueno que tiene este movimiento es que trata de que siga siendo acá en Uruguay transparente como ha venido siendo, porque estuve averiguando y Uruguay tiene tiene una muy buena visión, o sea, Uruguay es muy bien visto por su ética de trabajo en el tema moda y industria de la moda también. Entonces, preservar eso también es muy importante. Sin duda. Bueno, More, muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, me alegra que les haya gustado. Y aparte Besos, una muy- temática, ¿no?, que la gente no ve tanto, quizá de la que no se preocupa tanto y que la verdad vale la pena saber todo lo que se está haciendo. Sí, muy importante, la verdad que sí. Muy buen fin de semana. Igualmente, More, buen fin de semana para vos. Gracias. Nos vamos a una pausa. En el próximo bloque voy a estar conversando con Garo Araquelian sobre la historia detrás del clip de la canción Las Décimas de La Trampa. Ya volvemos. Renueva la silueta de una ciudad que espera, se busca y encuentra de formas diversas, la memoria conecta, nutriendo espacio, la vida se genera. Estamos escuchando Las Décimas, que es una canción que integra el disco Laberinto de la banda La Trampa, que fue editado en el año 2005. Una décima en poesía es una estrofa que tiene 10 versos, pero estos versos están integrados por 8 sílabas métricas, ¿no? Y así fue que se compuso este tema. El clip de Las Décimas se filmó, por supuesto, acá en Montevideo y muestra varias locaciones. Y justamente sobre eso y también un poco sobre la canción en sí vamos a conversar con su compositor Garo Araquelian, que también era guitarrista de la ya desaparecida, es terrible, ya desaparecida, de la banda La Trampa, una de las más populares de nuestro país. Muchas gracias, Garo, Un por gusto. estar Buenas hoy tardes. acá, por favor. Bueno, contame un poco cómo es la historia. Este clip lo dirigió Gustavo Hernández, que es el director de La Casa Muda, Dios Local. Y bueno, y tiene varios lugares montevideanos bastante reconocibles. Sí, bueno, Gustavo vino con toda la idea preparada y eso fue una fortuna, de cierta manera, porque también tanto para quien compone como para quienes se adueñan de la canción, que son los intérpretes, la banda, nosotros, ¿no? Es muy difícil a veces como retirarte y ser objetivo e imaginarte un relato paralelo que no sea lineal, que las alegorías no sean, bueno, tontas, ¿no? Y bueno, lo que hizo en primera instancia obviamente fue prescindir del carácter métrico de las 4 décimas que componen la canción, ¿no? Generar relatos que la atravesaran horizontalmente, longitudinalmente, digamos, y eligió locaciones que eran muy representativas, o sea, historias o escenas que podían asumirse como que eran montevideanas, pero también muy cercanas, ¿no? Con actividades que son nuestras, que no los vemos como a distancia, ¿no? Claro. Y bueno, y eligió básicamente 3 locaciones, ¿no? Sí, está ahí el complejo, está en el complejo Boulevard, Ahí está. que es donde se usan las escaleras, está en esa imagen increíble. Que es la simetría axial, ¿no? Es Es buenísima, buenísima. Es brutal. Y después me contabas que hay un lugar que es cuando empieza y termina el clip, que es lo que ahora es la FIC, pero cuando estaba... Exacto, cuando era un predio baldío, en ruinas, claro. Que hoy en día es, además de la FIC, el portal de la parte que está sobre San Salvador. ¿El Aulario? No. Es el portal que tiene el nombre del arquitecto que lo hizo, que ahora no recuerdo, pero es patrimonio nacional, ¿no? Sí. Eso era el primer asilo de huérfanos y expósitos, y niños expósitos. ¿Qué son niños? Los Perdón la niños expósitos ignorancia. Niños es increíble. expósitos. Es como esa cuadra, tanto la cuadra norte como la sur, que está el Pedro Vizca, son como muchas capas históricas de Montevideo, ¿no? Sí, sí. Ahí creo que estuvo Marta Ularte en ese... No lo sé, en ese orfanato. pero esto ya por la sería como una historia, bueno, digamos, relativamente reciente, ¿no? En términos históricos. Claro. Fíjate que eso creo que se construye
previo al periodo, al militarismo, o sea, 1870, ponerle una cosa así, como es que es la primera edificación que hay. Y lo de los niños expósitos era una costumbre que existía en todo Occidente, que era en las parroquias o similares, lo que había era un lugar que desde afuera de la calle se podían dejar los niños. Ay, sí. Y se daba vuelta y lo recogían del lado de adentro. Sí, 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 pero claro, hoy lo vemos que es como... claro, es que es otro mundo, no podemos verlo no con los ojos de acá. Con la moral, claro, es como el mito del eterno retorno, ¿no? Sí, sí, sí. Se aplica culturalmente siempre. estaba aceptado en Claro. ese momento que fuera así. Y exacto, y era un Montevideo que ya se había empezado a expandir hacia el lado sur, ¿no? O sea, todo ese Montevideo previo al diseño de la Rambla, ¿no? Que era como muy popular y estaba con una pobreza significativa, me imagino, ¿no? Sí. Y el otro lugar es el Iaba. El otro lugar es el Iaba, con sí, esa cancha de básquetbol que estaba abierta, atrás, ¿no? Que está por atrás, Guayabo. eso, y que está abierta, que históricamente estuvo abierta al barrio, además. No era solamente para los liceales, era un lugar donde se podía entrar. Claro, sí. Bueno, ahí que hay un gimnasio gigante ahí. Yo hacía gimnasia olímpica. El 25 de agosto se llamaba, cuando era niña. Claro. Había gimnasia olímpica gratuita en ese edificio. Y está el mito también del IABA, que no sé si es leyenda urbana o es una realidad, de que en realidad el arquitecto lo había planificado de una manera y lo hicieron al revés, como con la parte de la escalinata iba para Guayabo y la parte de la cancha de básquetbol iba para Rodó. Mira, eso, en general ese tipo de situaciones son como protestas, ¿no? Como lo de la vuelta del templo inglés, que cuando se mueve queda de espaldas a la ciudad y de frente al río, pero era una protesta porque lo habían corrido y le habían quitado el valor, el valor que tenía dentro de una sociedad. Que ya había empezado en declive esa parte de la iglesia cristiana, digamos, ¿no? Claro. Mirá, no la protesta fue invertirlo. No sabía eso, claro. del templo inglés. ¿Y qué recordás de la filmación, de cuando lo grabaron? Bueno, fue hace un tiempito ya, ¿no? Vos sabés que cuando me invitaron para esto tuve que hacer un trabajo bastante intenso de reconstrucción histórica, digamos, porque claro, hace mucho y no eran tan comunes los videos como ahora. Claro. Igual iba a ser 15 años que rodaron esto. 2005, la cuenta la vas a hacer tú. Claro, sí, 16 años. Ahí está. Y nos divertimos mucho, pero también fuimos una banda que tuvo muy pocos videos. Entonces lo asumimos con muchísima, no responsabilidad, pero era muy importante para nosotros. Era por primera vez en mucho tiempo mostrar una imagen concreta de quiénes somos por afuera de lo que sucede en un show, ¿no? Claro. Que nunca sos el mismo, entonces este es un relato de quién sos, que no puede competir o no puede anular determinadas cosas, ¿no? Y lo disfrutamos pila, no estábamos acostumbrados, lo disfrutamos tanto como no sabíamos cómo resolver el asunto de ropa, por ejemplo, y cosas porque todo nos parecía que estaba mal. No tenían vestuarista. No teníamos nada, por supuesto. Lo manejaron ustedes. Sí, pero también quedó un reflejo muy sensato de quiénes somos los que aparecemos ahí, ¿no? Porque cuando aparece la banda en el video hay una información como una especie de certificado, ¿no? Está en los relatos, eso que hablábamos, pero bueno, cuando aparece la banda está el que narra, digamos. Y bueno, aparece un personaje ahí de golpe y bueno, la idea era que coincidiera con cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, eso sucedió. Mirá, es el muchacho, digamos, el protagonista del Claro, del pero clip, no, claro. pero mismo cuando nosotros aparecemos tocando, ¿viste? Sí, Que era muy difícil para nosotros vernos tocando a nosotros mismos. No por las mismas razones que ahora, que es estar viejo, ¿no? En aquel momento eran otras razones. Y hay como un contrapunto, ¿no? Me parece, en el tema, ¿no? El tema de las décimas, que están muy vinculadas acá en nuestro país con las payadas. Bueno, sí, ¿no? las payadas, digamos, la milonga en realidad, entre todas las ramas que tiene expresivas, en general, cuando se vuelve la picaresco y algún tipo de payada que se formó lo más popular, digamos que es una de las cosas que yo menos atendí. Pero después las décimas, como bien decís tú, que tiene una métrica muy rígida, por supuesto que es octosílaba, con una versificación particular donde suceden cosas que
además de la simetría que puede tener, el desenlace de la métrica, cómo se resuelve, rompe con esa versificación, que es en los 2 últimos versos, ¿no? El desenlace. Entonces se genera hay una polirrítmica, ¿viste? En las décimas que es muy interesante, y es como el misterio de las décimas, por eso es tan difícil escribirlas, ¿no? Claro. ¿Y a vos te costó escribir Me costó tema? muchísimo, pero también estoy... probablemente sea lo mejor que escribí en mi vida. Cabrera le gustaba, que fue el productor de este disco. Sí. Para él era la mejor canción, y eso fue como un... Porque era muy raro. Ahora, años después, decir, bueno, La Trampa, aquella banda de rock que hizo unas décimas, ¿no? Pero en el momento, ponerte a experimentar con un lenguaje que es exógeno, que es ajeno al rock, empiezan a pasar muchas cosas que son, por supuesto, la incertidumbre, pero después en el propio lenguaje del género, ¿no? Si haces agua o si lo resolvés bien, tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje musical. Creo que fue un experimento exitoso. Y aparte también, yo calculo que Cabrera, ¿no? que además de ser un tremendo músico y compositor, es tremendo poeta, ¿no? Ahí también hizo su apoyo y su pilar. Y Laberinto para usted fue un disco que fue muy importante dentro de la trayectoria de La Trampa. Sí, fue muy, muy importante, porque incluso rompiendo con algunas premisas como cuando, digamos, estás a punto de resolver la popularidad, digamos, ¿no? Con los cánones, que con todo lo absurdo que implica, además, cómo haces un disco que te lo produce Fernando Cabrera, que le sacás distorsión y que te vas del género. Es el mismo disco que tiene El Poeta Dice la Verdad. Claro. Canción homoerótica, de Soneto del Amor Oscuro de Lorca, editado por La Familia en el 84, donde la canción termina con un coro de 2 hombres, porque había que respetar el valor homoerótico de esa poesía, que por algo no la editó Lorca, ¿no? Fueron muchas decisiones, algunas de ellas riesgosas desde el punto de vista político, cultural, digo, claro. ¿no? Pero estuvo buenísimo. Venimos la gente lo agarró y se lo quedó. Y eso es otra forma también de poder valorar cuán exitoso puede haber sido, ¿no? Porque esos pequeños misterios y desafíos lo dimensionan de otra manera, ¿no? Sin lugar a dudas. Garo, bueno, el 3 de septiembre en la trastienda. Bien, finalmente, porque iba a ser el 19 de marzo y ahora va a ser el 3 de septiembre, El arte de atravesar distancias. Sí, es una presentación, iba a ser, y ahora es una presentación con, un repertorio básicamente de canciones mías, con canciones nuevas, inéditas, que van a integrar mi próximo disco, que ya estoy trabajando en él. Y sí, claro, fue postergado varias veces y bueno, ahora presente viene con un poco de el 3 de inercia. septiembre y con más aforo. Y con más aforo, es verdad. Que nos enteramos hace poquito. Así que pronto habrá entradas. Más claro, porque estaba agotado. Exactamente. O sea que si aumenta el aforo a partir del 15 seguramente salgan más entradas. Buenísimo, mucha suerte. Muchas gracias por haber estado hoy acá, Garo. Un placer. El placer es mío. Y bueno, y obviamente, ¿con qué nos vamos a ir? Con las décimas de La Trampa, este clip del que veníamos hablando. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana para todos. Es mi guitarra la clave de este sutil laberinto, y por más que pienses distinto, solo con ella se sale. El instrumento ya sabe con qué cuerda de vibrar, y cuando incluso callar va a no llamar la atención, si es otra la pretensión del que ha venido a cantar. Y rito nulo disuelto y por siempre sin valor, así declaro el dolor del que hoy me libro resuelto. Ni siquiera espero el
Soy como el monte nativo, más que leña y que frutal, más que valor comercial, más que tierra de cultivo. Me retuerzo y sobrevivo y crezco en mi propia intención. Espinas para el ladrón, fruto y flor a quien lo pida. La raza homicida alienta mi insurrección. Tiempo yo me retiro, yo sé guardar tus secretos. Decima que te respeto y admiro. De un hilo pende el suspiro del querer adolescente, del que se olvida la gente, que ya ha perdido el valor de dar todo por amor, sin perderse en la corriente, de dar todo por amor, sin perderse en la corriente.